Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal en el cual se muestra música, literatura. Este ya es el tercer video. Eh, y hoy quiero hablarles acerca de este libro, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Bueno, de literatura rusa yo ya leí Ana Karenina, del mismo autor, brillante libro. También leí Crimen y Castigo, de otro gran escritor, Dostoyevsky. Crimen y Castigo es bueno, pero El idiota de Dostoyevsky también a mí me causó una gran impresión. Fue wow. Sobre todo con cómo todo llevó al desenlace tan fatídico que tiene. Y ahora sí, este que es un libro bien particular, que es Novela con cocaína. Yo creo que voy a estar haciendo una reseña próximamente de este libro en el canal. Porque tiene una idea bien interesante y es bien oscuro, es bien particular. Bien, primero, antes de hablar de la muerte de Iván Ilich, me gustaría hablar acerca de Tolstoy. Acudí a una charla hace unos días en la Universidad del Desarrollo, en la cual se hablaba acerca de Tolstoy y de Dostoyevsky, en términos comparativos, pero no estas típicas comparaciones que hay acerca de quién es mejor, etcétera, entre los dos, sino que acerca de qué recursos literarios empleaban, acerca de qué era lo que preponderaba en sus obras, en sus argumentos, en el estilo narrativo que adoptaban, etc. Bueno, Tolstoy, escritor ruso, como sabemos, eh, era un noble, era un noble terrateniente del siglo XIX, bueno, murió el siglo XX, incluso fue conde, eh, tenía a su disposición en su hacienda, que era Yasnaya Poliana, más de 400 hectáreas de tierra, por lo cual ya podemos intuir que él no tenía necesidad de trabajar en otra cosa que no fuera dedicarse a las labores de su hacienda. Y esto al mismo tiempo le otorgaba demasiado tiempo libre. Bueno, no sé si demasiado, pero al menos le otorgaba tiempo libre, lo cual Tolstoy aprovechó y muy bien aprovechó, para desarrollar su prolífica carrera literaria. Bueno, es mítico el personaje, o sea, Tolstoy como tal, como personaje, porque luego se dedica a ser vagabundo, tiene escritos acerca del cristianismo anarquista, bueno, no sé si cristianismo anarquista, pero sí acerca del anarquismo, acerca del cristianismo, acerca del veganismo, eh, muere en una estación de tren eh, con lo que llevaba puesto, básicamente, después de haber tenido tantos bienes, digamos. Eh, en cuanto a la muerte de Iván Ilich, ahora sí. ¿De qué se trata la novela? Bueno, eh, se trata de un hombre que muere. Eso sucede al comienzo de la novela. Luego se va desarrollando su vida, narrativamente, porque el personaje ya había muerto. De hecho, esto es como un recurso narrativo que se ve también como en la Metamorfosis, cuando... no más bien en la Metamorfosis, sino que en Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, cuando ya se sabe que va a morir. Bueno, acá el personaje muere. Y luego la novela se trata acerca de cómo llegó a morir, de una línea de tiempo de su vida más o menos resumida, desde su infancia, desde quién era hijo, de, pasando por su juventud, pasando por cuando se casó, cuando tuvo hijos, cuando tuvo distintos empleos, cuando se mudó, etc. Y hasta que llega el momento de su muerte. Yo en la página 60, no, más bien 50, eh, yo dije, no, este libro está sobrevalorado. Y me dejé llevar por esa idea hasta que, claro, la novela comenzó a cambiar
considerablemente cuando el personaje enferma. Y enferma producto de una caída que tuvo. eh, y esa caída le produjo una enfermedad que, bueno, lo arrastró hasta la muerte. Pero yo pensaba esto está sobrevalorado, porque básicamente se había tratado de la muerte de una persona y acerca de su vida, punto. Y algunos detalles. Pero Tolstoy comienza a darle una profundidad psicológica eh, muy, muy interesante a partir de la enfermedad del personaje principal. Por eso mismo me sorprendió la novela. Una vez que el personaje enferma, eh, se producen dos cosas al interior de él. Por un lado, la esperanza de recuperarse, la esperanza de no morir, y por otro lado, la desesperación, el no poder hacer nada frente a esta enfermedad más que tomar una medicina. Al mismo tiempo, sobre todo al comienzo, no sabía qué era lo que le pasaba, los doctores no decían si era grave o no, si se iba a poder curar o no. Entonces, esas dos cosas comienzan a sucumbir al personaje por dentro y lo llevan a un estado emocional y mental deplorable, por decirlo de una forma. Me gustaría leer algunos pasajes del libro que demuestran algunas cosas. Página 63. Voy a bajarle un poco la música. Al comienzo se trataba de una enfermedad, de qué era lo que tenía, de ya el intestino ciego, del riñón, pero en algún punto el personaje comienza a darse cuenta que esto no tenía vuelta y que sus mismas reflexiones y que toda su vida iba a cambiar definitivamente. De hecho dice, el intestino ciego, el riñón, se dijo. No se trata del intestino ciego ni del riñón, sino de la vida y la muerte. Sí, antes tenía vida y ahora se va, y no puedo contenerla. Sí, ¿para qué engañarse? ¿Acaso no es evidente para todos, incluso para mí, que me estoy muriendo y la única duda es solo la cifra de semanas, días? Quizás ahora mismo. Había luz y ahora hay tinieblas. Yo estaba aquí y ahora me voy hacia allá. ¿A dónde? Y luego continúa más abajo. No existiré más, y entonces ¿qué vendría a ser? No seré nada. ¿Dónde estaré entonces cuando no esté? ¿Acaso en la muerte? No, no quiero. Y esta resistencia que había, a pesar de que yo me doy cuenta que en algún momento el personaje sufriendo tanto eh, pedía morir, a pesar de que existía esta resistencia, porque es natural tener esta reticencia a la muerte, ya que es algo que nos aleja de todo lo desconocido. O sea, de todo lo conocido nos lleva a algo desconocido, algo que no conocemos. Entonces es normal, pero yo sentí que el personaje en algún punto pedía morir, como un fin de los sufrimientos. Incluso también pasaba algo bien interesante y más que interesante, a mí me pareció deplorable. Eh, los demás personajes, porque Iván Illich trabajaba en un tribunal, los demás personajes que eran su círculo cercano, digamos sus colegas, sus amigos, conocidos, comienzan a cuestionarse, apenas muere Iván Illich, quién lo va a suplantar en el cargo, incluso desde antes. Eh, y también sucede algo bien particular que Tolstoy dice que los personajes sentían esa satisfacción, algo así, parafraseando, esa satisfacción de saber que no eran ellos quienes habían muerto, sino que había sido otro. Me gustaría leer este fragmento también, bueno, en una página entera. Iván Illich veía que se moría y sentía una desesperación constante. En lo profundo de su alma, Iván Illich sabía que se moría, pero no se habituaba a esto, simplemente no lo entendía, de ningún modo podía entenderlo. El ejemplo de silogismo que había aprendido en la lógica de Kiesewetter
Cayo es humano, los humanos son mortales, entonces Cayo es mortal. Le había parecido correcto toda su vida, solo en relación a Cayo, pero de ningún modo a él mismo, ya que Cayo era un humano en general, y esto era perfectamente justo, pero él no era Cayo, no era un humano en general. Él siempre había sido una existencia absolutamente, absolutamente especial entre todos los demás. Él era Vania, con su mamá, con su papá, con Mitia, con Volodia, con sus juguetes, con el cochero, con la niñera, después con Katenka, con todas las alegrías, penas y delicias de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. ¿Acaso conoció Cayo el aroma de cuero de la pelotita a rayas que tanto le gustaba a Vania? ¿Acaso Cayo besó como él la mano de su madre? ¿Acaso Cayo oyó cómo susurraba la seda de los pliegues del vestido de su madre? ¿Acaso se había revelado por los pastelillos de la facultad? ¿Acaso Cayo se había enamorado como él? ¿Acaso Cayo podía conducir como él una audiencia? Y Cayo había muerto de manera cabal, y era justo que muriese, pero no con respecto a mí. Iván Ilich, con mis sentimientos, con mis ideas, eso no corre. No puede ser que me toque a mí morirme, sería demasiado horrible. Así se sentía. Claro, uno siempre dice, uno sabe que uno va a morir, pero la muerte siempre es ajena hasta que uno entra en esa senda inexorable. Al mismo tiempo, hablando de este encanallecimiento del ser humano, de, de que se preocupan acerca de quién lo va a reemplazar, en lugar de preocuparse por su salud. También hay un pasaje bien interesante que dice: no se podría decir cómo fue que sucedió al tercer mes a propósito de la enfermedad de Iván Ilich, ya que sucedió paso a paso, imperceptiblemente, que tanto su esposa, su hija y su hijo, como las personas del servicio, los conocidos, los doctores, y lo que es más importante, él mismo, tomaron conciencia de que todo el interés que él producía en los demás consistía solo en cuándo sería el fin, que al fin dejara vacante su puesto. Liberaría a los vivos de la molestia que producía su presencia y se liberaría él mismo de sus sufrimientos. Y cuando ya Iván Ilich estaba enfermo y él ya sabía que iba a morir, que todo conducía hacia allá, eh, él se daba cuenta que la vida afuera fluía, la vida afuera producía, la vida afuera se movía y él estaba quieto en su habitación, quieto, todo el tiempo quieto. Era de mañana, y era de mañana porque Gerasim ya había salido y había llegado Piotr, el lacayo, a apagar la vela, abrir una cortina y ponerse a limpiar en silencio. Fuera la mañana o fuera la tarde, fuera viernes o fuera domingo, todo daba lo mismo, todo era exactamente igual. El dolor torturante, sordo, que no se calmaba ni un instante, la conciencia de la vida que desesperadamente se le iba yendo, pero que aún no se decidía a dejarlo, la misma horrible y detestable muerte que era la única realidad, y siempre la misma mentira. ¿Qué diferencia hacían los días, las semanas, las horas del día? Bueno, y también dentro de Iván Ilich se debate moralmente, o sea, internamente, una cuestión, que es el dolor físico por un lado y el dolor moral por otro. El dolor físico incluso producido también por el dolor moral. El dolor físico por su enfermedad y el dolor moral porque él sentía que la vida que había vivido no había sido tal y que no la había vivido como él debía. Incluso sus recuerdos, porque él lo único que hacía era mirar hacia atrás, hacia el pasado cuando estaba enfermo. Sus recuerdos eh, sentía que no eran propios, sentía que eran ajenos, que no eran de él, que él no había vivido esa vida. Hasta que hacia el final, en los últimos días, ya comienza a delirar, hay un germen de locura, un germen de desesperación, y que lo lleva a hablar consigo mismo, incluso a llorar, a reprochar a Dios, porque lo había desamparado. De hecho dice, lloraba por su desamparo, por su horrible soledad,
por la crueldad de la gente, por la crueldad de Dios, por la ausencia de Dios. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué me has traído a esto? ¿Para qué? ¿Para qué me torturas tan cruelmente? Es como un poco las palabras de Jesús cuando está en la cruz. Me recuerda eso. Bien, yo invito a leer la novela porque tiene una profundidad psicológica buenísima. Además de utilizar la muerte como vehículo para plantear estas cuestiones psicológicas, filosóficas, profundas, sin considerar la muerte como una cuestión demasiado profunda también. Bueno, y hablando un poco para cerrar sobre esta edición, a mí me pareció una edición buena, tapa blanda, como se ve. La traducción era bien curiosa porque como es de ediciones tácitas en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, la traducción tenía incluso palabras como pega cuando se refería al trabajo o lata, lo que hacía que tuviera algunos esos leves modismos chilenos, lo que hacía eh, más amena la lectura o más aterrizada al contexto lingüístico de acá, porque estábamos acostumbrados a las traducciones españolas, sobre todo en este tipo de libros. Y al final uno termina buscando en el diccionario modismos españoles, el significado de modismos españoles, conjunto con las palabras que a veces uno no entiende. Es bien, bien particular. Pero eso, próximamente estaré haciendo, probablemente, si es que no cambio de opinión, novela con cocaína. Así que eso. Bueno, los dejo invitados a que vean mis otros videos, que son bien pocos, en verdad. Pero eh, eso. Si les gustó el video, les agradecería me ayudaran con un me gusta, con compartirlo. Déjenme sus comentarios si ya leyeron esta obra, qué les pareció, etcétera. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias.